Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar haciendo este video para mostrarles a ustedes qué medidas tomar o qué mediciones hacer para cuando una tarjeta madre no está encendiendo y no está arrancando, pues. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Quiero que ustedes vean que no es una explicación muy intensa, profunda y profesional, sino que es algo sencillo, como para tomar en cuenta qué es lo que debemos medir primero. Simplemente es que para saber qué debemos medir primero al momento de que recibamos una tarjeta madre, previamente con conocimientos de electrónica, porque también tenemos que saber identificar componentes. Entonces, el día de hoy solamente voy a explicarles cómo vamos a medir, por dónde comenzar a medir en una tarjeta madre que no está arrancando, no está prendiendo. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, arranquemos. Bueno, aquí tenemos la tarjeta madre. Esta es la tarjeta madre que vamos a estar utilizando de referencia para hacer las mediciones con respecto a lo que es la etapa de inicio, la etapa que se debe medir en un comienzo de una tarjeta madre. Lo primero que debemos medir cuando tenemos una tarjeta madre que no da video, lo primero que tenemos que medir es el botón de encendido. En esta tarjeta madre, el botón de encendido viene por acá. Aquí tiene otros botones que viene siendo como reset y una especie de menú. Entonces, el botón de encendido lo tenemos por acá, junto al integrado de audio. Este es el integrado de audio que está acá. Y al lado tiene el botón de encendido. Ahí tenemos que hacer primero unas medidas. Vamos a conectarle el cargador a la tarjeta, ¿verdad? Esto es lo primero que debemos medir, el botón de encendido. El botón de encendido es lo primero que tenemos que medir. De todos modos, les voy a ubicar el microscopio donde está el botón. Aquí se los voy a mostrar. Ok. Aquí tenemos, este es el botón de encendido de esta computadora. Yo le voy a conectar le voy a conectar el cargador a la lacto. Ok. Déjenme. Ok. Vamos a mostrarle aquí. Aquí está el microscopio. Ese es el botón de encendido. ¿Ok? Entonces vamos a colocar el cable negro en algún punto de tierra o algún punto de masa. Normalmente son estos. Fíjense. Este es un punto de tierra. Aquí colocamos el terminal negro. ¿Ve? Lo colocamos ahí y nos fijamos en el botón de encendido. Este es el botón de encendido. Les voy a poner el microscopio por el tester por acá. Ponerles el tester por acá un poco. Ok, lo ponemos en voltaje. Ok, ahí está el tester. Y ubico la tarjeta acá. Entonces, él debe tener dos terminales negativos y dos terminales positivos. Entonces, con la fuente conectada o el cargador conectado, vamos a medir los pines. Medimos este pin, nos da 0. Si medimos el pin de al lado, también nos debe dar 0. ¿Por qué? Porque esta es la parte de tierra, la parte negativa. Entonces, positivo debe estar en sentido contrario. ¿Ves? Tenemos 3.3 voltios. Este es el voltaje que debe tener. Del otro pin también debe tener 3.3 voltios. Está un poquito escondido por acá. 3.3 voltios. Este es el botón de encendido. La señal de power button. Esta es la primera señal que debemos medir. ¿Por qué? Porque esta nos indica si el integrado, el KBC, está trabajando, está recibiendo alimentación y está funcionando. ¿Ves? Entonces, luego que tenemos esa alimentación, nosotros se supone que le vamos a dar encendido y no prende. Si no tenemos esta señal o no tenemos este voltaje en el botón de encendido,
Entonces tenemos que irnos al integrado principal, al KBC, para ver si está calentando, y si no está calentando, buscamos el diagrama eléctrico de esta tarjeta o específicamente del KBC, y nos dirá qué pin es el que manda la señal o la señal de power button hacia el botón de encendido. Entonces, en caso de que no tengamos esa señal, tenemos que medir aquí. Continuamos ahora con los voltajes de entrada. Si tenemos en el botón de encendido, tenemos voltaje en el botón de encendido, entonces quiere decir que la primera etapa está correcta, está ok. La primera etapa, ¿cuál sería? La etapa de los MOSFET de entrada. Aquí tenemos el conector de carga. Por aquí entran los 19 voltios. Luego pasan a este MOSFET de entrada. Ahí les voy a mostrar que tenemos los 19. Aquí tenemos una bobina PL8. Y la pueden ver, esta negrita que está acá. ¿Qué función cumple ella? Bueno, ella es un fusible o una protección para que cuando conectes un cargador en malas condiciones o haga algún corto, se queme esa bobina, se abra y deje de pasar voltaje. Entonces, en la entrada tenemos 19 voltios, que son los 19 del cargador. Y luego, después de ella, los 19. Luego estos mismos 19 vienen por acá, pasan al MOSFET. El MOSFET es habilitado por uno de los integrados, en este caso el charger. Debe tener un voltaje superior a los 19 voltios para que se habilite. De todos modos, en internet, aquí mismo en el canal, en el canal de YouTube, en los canales de YouTube están explicaciones sobre los MOSFET. Por eso les indiqué, les aconsejo que primeramente busquen cursos de electrónica básica para que aprendan a identificar estos integrados, estos componentes, para saber cómo funcionan, cómo se activan. Recuérdense que los integrados siempre tienen que tener una alimentación y una habilitación para ellos dar una respuesta o un funcionamiento. En este caso los MOSFET, los transistores, tienen una alimentación, en este caso son 19 voltios, y una habilitación que son 8 voltios. Este es de canal P. Este es de canal P. El canal P necesita un voltaje que sea menor al surtidor, porque este es drenaje, surtidor y puerta. Este MOSFET funciona de esta manera, ha sido configurada de esta manera. Entonces el voltaje entra por el surtidor y necesita, como es de canal P, necesita un voltaje menor. En este caso es la mitad, son 8 voltios. Esto puede variar, he visto que tiene 9, 10 voltios, dependiendo de la configuración de la tarjeta y también las exigencias del MOSFET. Y del otro lado debemos tener el mismo voltaje, los 19 voltios. La entrada está habilitado, pasa el voltaje. En caso de no tener voltaje después de este MOSFET, debemos medir de que no haya corto, que es algo muy común cuando no prenden absolutamente. Luego aquí tenemos este viene siendo un condensador, este es un filtro de voltaje, y luego llega a la resistencia de sensado. En la resistencia de sensado tenemos que tener los 19 voltios, tanto en un lado como del otro. ¿Ves? Si no tienes el voltaje de los 19 voltios en el pin de este lado o de este lado, debemos levantar esta resistencia de sensado y medir de qué lado está el corto. Si está de este lado, es este MOSFET. Si está de este lado, es en alguna parte del circuito restante. Luego vienen otra serie de MOSFET, que son estos que están acá. Fíjense que aquí no está recibiendo alimentación. La alimentación está por este lado. Porque estos MOSFET se encargan de cargar la batería. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí mismo está el conector de la batería. Siempre cerca del conector de la batería
tendremos una bobina y unos MOSFET, que son los que se encargan de regular el voltaje que viene hacia la batería. Esto es algo que debemos estar pendientes, por eso es que debemos aprender a identificarlo. Entonces, luego por acá tenemos otra fuente tipo boot, que está acá. ¿Cómo sabemos? Pues que tiene una bobina, tiene MOSFET y tiene condensadores. Esto contempla una fuente tipo boot. Por aquí tenemos otra fuente tipo boot. Esta que le acabo de mostrar primero está cerca de las memorias RAM, pero están más cerca del conector. Están cerca del conector de la batería. Pero como sabemos que el que está de este lado es el que alimenta la batería, 7 voltios, que es el voltaje que necesita la batería, entonces de este lado tenemos la de la memoria RAM. Esta memoria RAM es de DDR3. La serigrafía en el plástico indica que debe tener 1.5 voltios. Medimos aquí. No tenemos los 1.5 voltios. ¿Por qué? Porque el equipo está apagado. El equipo está apagado. En el momento que este equipo arranca, debe llegar a los 1.5 voltios. Todos vamos a hacer la prueba para mostrarles. Este equipo funciona. Solamente quiero que aprendan a conocer las tarjetas, los equipos que están revisando. ¿Ok? Ok, este equipo funciona. Vamos a colocarle aquí. Vamos a darle encendido. Fíjense. Fíjense aquí en el multímetro. 1.521 voltios estables. ¿Ven? Ahí la tarjeta prendió. Está encendida. Ahí está encendida. Ya está dando video. 1.5 voltios en la bobina que está al lado de la memoria RAM. La que está al lado del conector de la batería sigue enviando sus 7 voltios. Ella se encarga de cargar la batería. Esté en stand-by, esté en estado de C5 o esté apagada. Vamos a apagarla otra vez para continuar midiendo con el equipo apagado. Luego nos vamos a otra fuente que tenemos por aquí. ¿Cómo sabemos que es una fuente? Bueno, ya sabemos que tiene MOSFET, tiene una bobina y de este lado tiene condensadores de tantalio. Vuelvo y les repito, por eso es que deben conocer, distinguir los componentes. Estos son condensadores de tantalio, 330 microfaradios, su bobina y sus dos MOSFET. ¿Y qué me encuentra cerca de esto? Bueno, la alimentación del conector SATA, el conector de disco duro. Este se encarga de alimentar el disco duro. Esta es otra fuente. Esta fuente tampoco la debo tener porque el equipo está apagado. Fíjense que medimos aquí y está apagado. Vamos a darle alimentación, vamos a prender. Y el voltaje siempre debe estar alrededor de 1.1, en este caso 1.07. Está bien, está ok. Apagamos. Otra fuente que debemos medir. Tenemos dos bobinas cerca del procesador. Dos bobinas cerca del procesador. Ok. Este es el procesador. Se lo estoy mostrando con el micro. Luego se los voy a indicar en la cámara un poquito más amplio. Estas son las dos bobinas que alimentan el procesador. Tiene sus 4 MOSFET. Tiene sus condensadores. Tiene 2 de este lado y 2 de este lado. Esta es la fuente que regula el voltaje para el procesador, que también debe estar alrededor de 1.1. Vamos a medirlo. No lo tenemos porque el equipo está apagado. Vamos y lo prendemos. Ahí tenemos 1.0807. ¿Ves? Este es el voltaje de trabajo. Apagamos. ¿Ok? Otras bobinas que tenemos que ver. Otra bobina que tenemos que ver, que pueden haber, son bobinas que alimentan la fuente principal, la fuente de 3 y 5. ¿Ven? Tenemos una de ellas. Tiene 1 voltio. Esta alimenta también la parte de video del procesador, ¿ok?
¿Ven? También mide 1.03. Siempre están alrededor de 1.01 más o menos. Luego tenemos las fuentes de 3 y 5. ¿Cómo sabemos qué es la fuente de 3 y 5? Aparte que podemos medirla, tenemos un integrado que la controla, que es este que está acá. Tiene sus dos MOSFET, tiene sus condensadores electrolíticos, también tiene condensadores de tantalio. ¿Ves? Estas características que les estoy explicando aquí son en este tipo de tarjetas, pero es general para casi todas. O sea, siempre tienen la alimentación de la memoria RAM, tiene la alimentación para la batería, tiene la alimentación de la fuente de 3 y 5, tienen el charger, que es donde está la batería, el cargador, y tiene la del procesador, la alimentación del procesador. Entonces, aquí, ¿cómo identificamos? Fíjense. Dos bobinas, dos MOSFET, condensadores y el controlador. Este es un controlador. Para medir este controlador necesitamos buscar en el esquemático del equipo este modelo de este integrado. Según la serigrafía debemos buscar este integrado. ¿Ok? En tal caso que no tengamos el esquemático, buscamos la nomenclatura que sale aquí encima, lo que tiene las siglas que tiene grabada encima, y la buscamos por internet para saber qué función tiene ese integrado y qué cumple cada extremo, cada patica que tiene el integrado. Entonces, vamos a medir las fuentes de 3 y 5. Con el equipo apagado, en estado de DS5, medimos, no tenemos fuente ni tenemos fuente. En este equipo, la fuente de 3 y 5 aparece luego que está encendido el equipo. Hay equipos donde la fuente de 3 y 5 están activas cuando el equipo está apagado. Así que cuando tengamos un equipo que no prende absolutamente y no tengamos fuente de 3 y 5, tenemos que irnos al integrado de la fuente. Primeramente el integrado que controla la fuente de 3 y 5. Para saber si tenemos habilitación y tenemos alimentación. Si no tenemos habilitación, entonces verificamos de dónde viene la habilitación y qué integrado está encargado, y ahí vamos dando con la falla. Ok, aquí la fuente de 3.5 vamos a encender. Ahí está encendido. Esta vendría siendo la fuente de 3.3 y la fuente de 5. Aquí está la fuente de 5. Lo podemos medir en cualquiera de los dos lados de la bobina, ¿ok? No es en específico. 5 voltios, 3.3. Esas son las fuentes de 3 y de 5. ¿Qué otra cosa debemos ver? Cuando tenemos todas las fuentes funcionando como lo tiene esta tarjeta, pero aún no te está dando video, en el caso de que no te esté dando video, que esté prendiendo pero no está dando video, debemos chequear con un osciloscopio el BIOS, la comunicación que hay del BIOS. En este equipo vamos a identificar cuál es el BIOS en este equipo. El integrado de BIOS normalmente, por lo menos en este equipo, vienen marcados. La mayoría vienen marcados así como este. Este es el integrado de BIOS. Ve que trae una manchita azul acá en un extremo. De todo modo, este integrado es un poquito más grande que cualquiera de los reguladores, por lo menos, o de los MOSFET, que son muy parecidos. Este es muy parecido, pero es más pequeño. De todos modos, ustedes van a visualizar el tamaño del integrado. Este es más pequeño que el de BIOS. Aparte de que el integrado de BIOS, su serigrafía en la tarjeta viene con una U. A veces dice SPI. De todos modos, con un diagrama eléctrico ustedes podrán saberlo. También lo pueden identificar como, porque el integrado encima, el modelo, el tipo de BIOS, comienza con un 25. Puede empezar con L25, Q25, pero siempre trae un 25, y luego viene el tamaño de la memoria. Así lo pueden identificar. De todos modos, luego estaré haciendo otro video que muestre cómo identificarlos y explico un poco más acerca del BIOS.
Entonces, ¿cómo medimos el BIOS? Bueno, el BIOS tiene 8 conexiones, tiene 8 conexiones, 8 pines. Cada pin tiene una función, por lo menos. El pin 1, 2 y 3, él se mide en sentido antihorario, en sentido de contrario a las agujas del reloj. Primero verifica cuál es el punto número 1. El punto número 1 de esta está aquí, porque tiene como una marquita aquí, incluso aquí te lo indica al lado del pin 1, ¿ves? Te dice aquí que este es el 1, que este es el 4, que este es el 5 y que este es el 8. Entonces, en el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 5 y el pin 6 y el 7 son comunicaciones. Tienen los 3 primeros y los 3 últimos son comunicación. Data, reloj, todos estos pines se encargan de eso. Todos estos pines se miden con un osciloscopio. El número 4 es el negativo o la tierra o masa. Y el número 8 es la alimentación o VCC. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo identificamos? Bueno, si tenemos un osciloscopio, colocamos preferiblemente en el pin 5 o 6, que es la parte de la comunicación con LC. Medimos con un osciloscopio estos dos pines, o el 1 o el 2. Pero primeramente debemos saber si tenemos alimentación. Esta tarjeta puede que no tenga alimentación porque el voltaje, los 3 voltios aparecen luego, pero muchas veces hay una alimentación exclusiva para este integrado. En este caso creo que no. Déjenme verificar. El pin 8. Ok. ¿Ven? No tenemos alimentación. En el pin 8 del BIOS no tenemos alimentación. Pero esta alimentación aparece luego que encendemos el equipo. ¿Ven? Ahí lo voy a encender. ¿Ven? Y salen los 3.3 voltios. Salen los 3.3 voltios de la alimentación del BIOS. Vamos a apagarlo. Se va. Entonces la mayoría de las fuentes de esta tarjeta no funcionan cuando está apagado el equipo. Ok, entonces ¿cómo verificamos? Primeramente verificamos la entrada. Están aquí. Aquí. Primeramente verificamos la entrada. La entrada del pin de carga. La alimentación. Ok. Luego la alimentación, los MOSFET que hayan los 19, que esté saliendo la carga de la batería. Luego identificamos, yo creo que te lo tiene por la parte de atrás, el charger viene siendo este. Este es el charger. Buscamos el esquemático que esté funcionando, que esté trabajando y esté habilitando la fuente. Luego pasamos a la fuente de 3 y 5. En tal caso que esté bien, pasamos a la fuente de 3 y 5. Es esta. Medimos cada bobina. Aquí tienes la de la memoria RAM. Aquí tienes la de la batería. Fíjate que está cerca. La de la batería. La de la memoria RAM. Aquí tienes la de la conexión del disco duro. Aquí tienes las del procesador. Esta también es del procesador. Es parte del procesador. Y aquí están las de 3 y 5. Pueden variar de lugar. Estas pueden variar de lugar. Cada fuente puede variar de lugar. La fuente de 3 y 5 evidentemente muestran 3 y 5 voltios. Las de memoria RAM, dependiendo de la memoria RAM, si es de DDR2 es 1.8 voltios, si es de DDR3 es 1.5, si es de DDR4 es 1.35. Hay memorias de DDR3 de bajo voltaje que también son de 1.35 voltios. Lo preferible es, para comenzar, para que se haga más sencillo, es tener el diagrama eléctrico de estos equipos para saberlos identificar, ¿ok? Entonces, hasta aquí este video. Estoy tratando de hacerlo básico, englobando todo lo que yo hago. No hay una manera exacta de cómo hacer estas mediciones, por dónde comenzar. Esta es una manera de cómo yo lo hago y realizo mi trabajo. Es así. Yo primeramente mido las fuentes. Primero mido el botón de encendido, luego mido las fuentes. En caso de que me falte alguna fuente, bueno, investigo de dónde viene esa fuente, por qué no se está ejecutando, los componentes que hay de intermedio desde donde comienza hasta donde termina, y poco a poco, con paciencia,
Esto lleva tiempo. Revisar una tarjeta electrónica lleva tiempo. Conocer la secuencia. Hay tarjetas madres que tienen su diagrama eléctrico y te explican qué fuentes trabajan antes del botón de encendido y después del botón de encendido. Hay videos donde te explican cómo saber la lectura de los diagramas eléctricos. No es sencillo, es cuestión de práctica. Y bueno, y les dejo este video, espero que les sirva de algo, de mucha ayuda preferiblemente, espero que les sirva bastante. Lo hago con muchas buenas intenciones de apoyar a las personas que están comenzando con las reparaciones. Trato de hacerlo lo más sencillo posible para que me entiendan, ¿ok? De todos modos, muchísimas gracias, gracias por visitarnos. Suscríbete si no te has suscrito, y si ya te suscribiste, muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad por suscribirte. Dale like al video y déjanos tu comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, si quieres que realicemos alguna reparación en específico o alguna explicación en específico, ¿ok? Muchísimas gracias, que todos estén bien, saludos.